es una nota un poco aguda, que están allí súper delgaditas. Es muy, muy delgada. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Hoy quiero que me acompañen a escuchar a Forestella con esta canción Champions. Vamos a ver. Wow. Qué manera tan impresionante de empezar una canción. Usualmente o se empieza muy suave y se tira todo eso fuerte en la mitad, pero no se empieza con esa potencia y con ese volumen de voz tan fuerte. Todos ellos son siempre increíbles cuando los escucho. Me pregunto cómo logran hacer todo esto con sus voces, además de que están muy compenetrados, pero vamos a seguir escuchando a ver qué más nos van a traer. Oh, por Dios. Ok. Aquí tuve que volver a parar porque esto va como en ascenso. Están subiendo un poco más, un poco más. Sus voces suenan como si hubiera un batallón detrás de ellos cantando, una coral completa. Logran hacer este efecto por las varias voces que están obviamente incorporando en diferentes tonos, haciendo juntos estas armonías, logran que suene de esta magnitud. Woo-Rim es quien está haciendo la voz más baja, por eso suena muy englobado. Pita es quien está haciendo la voz muy alta, tipo operística, que no es nada fácil de hacer, tiene que ser muy profesional para hacerla. Y los demás están entre esos dos tonos, lo cual es increíble. Vamos a seguir escuchando porque esto parece que va a ser una locura completa. 손을 마주 잡고 찬란한 아침 햇살에 너의 다짐 새겨봐. 멀지 않아 우리 함께라면. Wow. We are the champions tonight. 이기리라. Morento impera con la me sentori innovante ora 뛰어라 가슴을 열고 푸른 하늘을 향해 챔피언 승리를 위해 함께 달려나가리 멀지 않아. Ok, aquí estamos viendo las voces desglosadas. Después de que paramos por segunda vez, Woo-Rim empezó cantando con esa voz baja, con mucho cuerpo. Suena muy fuerte, suena como si le pusieras mucho bajo a su voz y suena así englobado. Después lo empiezan a acompañar uno por uno, pero allí es donde estamos pudiendo ver cuando se juntan cada uno la voz que está haciendo. Es impresionante escuchar a cada uno por separado. Cada uno tiene un rol muy importante en esta agrupación, pero creo que lo más difícil es la voz baja y la voz aguda, que están allí súper delgaditas. Es muy, muy delgadito que a veces ni se percibe, y mantenerla constantemente tan finamente que suene bien, proyectarla no es fácil. Así que esto es lo que yo admiro mucho también de ellos, además de obviamente el oído musical que tienen que tener para poder todos cuatro estar juntos y hacer tonos diferentes. Es algo que siempre menciono porque es increíble, suena perfecto. Uf.
Ok, aquí estoy notando algo un poco diferente. Minju está haciendo una voz un poco más, en un tono un poco más bajo y está intercalando entre ese tono bajo y un apoyo a Pita. Lo hace así intercalado cuando requiere, sobre todo escucho que en el coro es cuando él se incluye allí y apoya más que todo en esa parte alta. Do-hoon, espero que esté pronunciándolo bien, ustedes me lo dejan saber en los comentarios, está haciendo una voz más plana, una nota un poco más normal, media, ni muy alta ni muy baja. Y también cuando viene el coro es cuando como intensifican un poco más y también hacen como un poco más de énfasis en esa potencia para que suene un poco más duro y se acoplen todas esas voces. Pero esto, wow, es increíble. Cada uno tiene una calidad vocal y una entrega en el escenario que es admirable. Uf. Es una nota un poco más normal. No está ni operística ni está baja. Es una nota media en la que él puede apoyar a los demás. Y cuando viene Woo-Rin con la baja, Pita con la alta, Yu con la nota de apoyo, pues aquí es cuando tenemos ese efecto Forestella, que es todas esas armonías unidas, muy afinados y muy en punto donde tienen que estar. Sigamos viendo. Ok, vamos a retroceder un poco porque creo que allí cambia un poco el tono y esto no es fácil de hacer, tienes que tener muy buen oído. Vamos a escuchar. Ok, es un coro. Y así están subiendo un poco y bajando, cada uno en su tono. Y esto es increíble. Es increíble que suene de la manera que suena. También, un poco antes de volver a parar, escuché a Pita y a Minju haciendo un efecto como que pudiera hacerse un instrumento, pero lo hicieron ellos dos con sus dos voces muy finas, baja y un poco más aguda. Y lo unieron y sonó. Fue un detalle, pero fue muy bien hecho. Uf. Increíble esta presentación. Parece que fue en algún evento Blue Dragon Awards. Habían allí muchas personalidades, muchas caras conocidas de series que he visto coreanas. Esto fue una interpretación impresionante, muy limpio todo. No se escucha nada fuera de lugar. Creo que cada uno está muy ubicado en lo que le corresponde. Cada uno sabe muy bien cuál es la nota, el tipo de voz que está haciendo. Y creo que este es el efecto Forestella, el poder lograr hacer de una canción, sacarle varias voces, proyectarlas y hacerlas a su manera, entregándose al público. Esto fue una presentación muy bonita. Gracias a todos los que están por aquí acompañándome. No olviden ir a dejarme en los comentarios cuál debería ser mi próxima reacción de Forestella. Vayan a suscribirse a mi canal y denle click en la campanita para que no se pierdan ni un video y nos vemos en la próxima. Chao.